Muy buenas muchachos. Vamos a comenzar a hablar del capítulo 14, que trata de éteres, epóxidos, sulfuros y algunos éteres de silicio. Bien, en esta primera ilustración observamos el brazo móvil que se usa para reparaciones en la estación espacial. Tanto este brazo móvil como aviones y como un montón de materiales sobre la Tierra han sido recubiertos y protegidos con resinas epoxi, ¿verdad? Como la que se muestra abajo, y que por supuesto provienen, ¿verdad?, de tratamiento de éteres de tres miembros. Hacia el final del capítulo veremos que el descubrimiento de estos materiales ha generado un nuevo ambiente, ¿verdad?, para la humanidad. Bien, podemos decir inicialmente que los éteres son derivados del agua. Es como, también como los alcoholes, ¿verdad? Es como si hubiéramos quitado los dos hidrógenos y hubiéramos colocado dos grupos R. Bueno, de forma muy importante les tengo que decir que los éteres sí son muy diferentes que el agua y los alcoholes porque son menos polares y no pueden generar entre ellos enlaces de hidrógeno. Hay básicamente tres tipos de éteres, ¿verdad?, a los cuales nos referiremos. El primero es el éter simétrico que tiene dos grupos iguales, por ejemplo, el éter dietílico o etiléter, como ustedes pueden observarlo, que tiene dos grupos etilo enlazados al oxígeno. Podemos tener éteres asimétricos que, como ustedes pueden ver, lo que tienen son dos grupos R que son distintos, y los éteres que son cíclicos, algunos de los cuales son muy buenos disolventes. Bueno, el éter etílico que veíamos en la lámina anterior, muchachos, se utilizó por muchos años, ¿verdad? Como una sustancia para anestesiar a las personas, ¿verdad? Era un anestésico. Sin embargo, se dejó de utilizar porque generaba algunos efectos secundarios indeseables en algunas personas, como que cuando se despertaban les inducía el vómito y si la cantidad no era apropiada, podría generar hasta paros respiratorios. Se sustituyó por diferentes sustancias químicas, ¿verdad? Inclusive algunos halógenos. Bien, hablemos un poco de la estructura y de las propiedades físicas de los éteres. Bueno, en los éteres, el ángulo de enlace, que ustedes pueden apreciar acá, el ángulo de enlace que implica el oxígeno y a los dos carbonos circundantes, muchachos, es un ángulo, ¿verdad?, que está muy cercano a los 109 grados por el volumen de los grupos alquilo que se encuentran cerca. No es como en el agua, que el ángulo es de 104 grados porque los grupos alquilo por lo general, ¿verdad?, que se asocian a los éteres, tienen volumen, y ese volumen, me refiero a volumen electrónico, ¿verdad? Y por esa razón, entonces se van a repeler estos grupos con fuerza y no van a permitir que el ángulo se cierre. Aunque, claro, en los éteres existen, ¿verdad?, en el oxígeno, dos pares de electrones no enlazantes. Bueno, aunque los éteres son polares y vamos a ver que permiten la solubilidad de muchas sustancias, por lo cual su uso quizá más importante es como disolventes, son especies muy poco reactivas, en eso se parecen a los alcanos. Y aunque son polares, no son tan polares, muchachos, como los alcoholes o como la misma agua. Ya lo dijimos, no forman enlaces de hidrógeno entre ellos. Ahora, con otras moléculas que tengan un hidrógeno suficientemente positivo, es posible que ellos puedan generar enlaces de hidrógeno. Bueno, vean esta tabla, ¿verdad?, para que podamos comparar los éteres con otro tipo de sustancias. Fíjense que aquí tenemos en un primer término el agua, el etanol y el éter dimetílico. Bueno, como ustedes pueden ver, el agua pesa 18, pesa bastante menos que los otros dos. Sin embargo, el punto de ebullición del agua es de 100 grados. Ya sabemos que la asociación del agua es una característica muy fuerte de este compuesto, ¿verdad? Veamos que cuando sustituimos uno de los hidrógenos por un grupo etilo, la temperatura de ebullición, ¿verdad?, baja hasta 78 y finalmente cuando sustituimos los dos grupos hidrógeno, ¿verdad?, del agua y ponemos grupos alquilo, pues el punto de ebullición ya refleja que este compuesto, ¿verdad?, se va a comportar básicamente, ¿verdad?, como un alcano. O sea, a nivel de la polaridad del éter dimetílico, nosotros tenemos que pensar que es una molécula totalmente no polar, ¿verdad?, si la comparamos, por ejemplo, con los alcoholes y el agua. Aún así tiene un momento dipolar que, aunque es bajo, ¿verdad?, es más alto que en los alcanos. Esto le va a permitir, como decía, y esto es un rasgo fundamental,
disolver un montón de especies que tal vez no se pueden disolver en otras sustancias orgánicas. Veamos el caso del tetrahidrofurano, del N-butanol y del propano acá. Bueno, estos dos pesan alrededor de unas 30 unidades más, pero fíjense ustedes, el punto de ebullición del propano es un alcano en menos 42. El del N-butanol es 118 y de nuevo, aunque el tetrahidrofurano, como ustedes pueden observar, tiene un momento dipolar bastante alto, de nuevo le va a permitir a solubilizar un montón de sustancias, el punto de ebullición es tan solo 66. ¿Ok? Si lo comparo, por ejemplo, con el alcohol respectivo, y que tienen una masa similar estos dos, ¿verdad? De 118. Finalmente, vemos el éter dietílico y el pentano. ¿Lo ven? Bueno, el éter dietílico también lo podría comparar con el butanol 118, mientras que si aumentamos el carácter hidrófobo de la molécula, el punto de ebullición va a bajar. Bueno, como veremos después también, una propiedad muy interesante de los éteres es que sirven como disolventes de las reacciones por parecerse a los alcanos, ¿verdad? En su reactividad química y en algunas propiedades físicas. Pero al tener momentos dipolares, ¿verdad? En cierto ámbito, pueden ser muy buenos para que se lleven a cabo reacciones entre ellos. Ahora, algo que nosotros cuando hacemos reacciones en el laboratorio queremos es que el disolvente sea fácil de eliminar. Y como ustedes pueden ver en esta columna de esta tabla, muchachos, realmente los éteres sí son fáciles de eliminar, puesto que ellos tienen, ¿verdad?, puntos de ebullición bajos. Permiten entonces, para resumir, que se solubilicen muchas sustancias, que reaccionen esas sustancias entre ellas, ¿verdad? Porque el éter es básicamente una especie no reactiva, y después, cuando termino la reacción y quiero sacar mi producto de allí, pues me queda muy sencillo utilizar, ¿verdad?, medios de vacío, ¿verdad? Utilizar un evaporador rotatorio o una trompa de vacío para eliminarlos, porque tienen puntos de ebullición muy bajos. Bien, lo que les decía hace un rato, dos moléculas de alcohol sí forman enlaces de hidrógeno y por eso tienen densidades y puntos de ebullición altos. Claro, porque fíjense ustedes que una molécula de alcohol puede funcionar como un donador de la carga positiva, o sea, el hidrógeno que está acá, enlazado al oxígeno, tiene suficiente carga positiva para interactuar con los electrones de otra molécula, ¿verdad? Que funciona como donador de carga negativa. Con los éteres no hay un hidrógeno, ¿verdad?, lo suficientemente positivo. Ahora, si yo tengo un alcohol o alguna sustancia con un hidrógeno lo suficientemente positivo, el éter sí va a poder involucrarse en la formación de enlaces de hidrógeno. Bueno, otro resumen, aquí tenemos un montón de éteres. Vean ustedes entonces que los puntos de fusión son bajos, ya hablamos de los puntos de ebullición, y otra cosa que es interesante son las densidades, ¿verdad? El éter dietílico tiene de 0.71 la densidad, ¿verdad? Si la comparamos con la del butanol, que es 0.81, pues ya sabemos que son menos densos porque sus fuerzas intermoleculares son más del tipo Van der Waals que el tipo dipolo-dipolo. ¿Ok? Fíjense, sin embargo, la densidad del tetrahidrofurano. Esta molécula, entonces, va a tener una forma que le va a permitir, ¿verdad?, asociarse en disolución, ¿verdad?, de una manera muy efectiva y por esa razón, ¿verdad?, tiene un valor de densidad alto. Ok, hablamos ahora de los éteres como disolventes. Entonces, éteres con momentos dipolares altos, dice ahí, disuelven gran cantidad de sustancias, polares, no polares. Ya veremos por qué. Aquí quiero llamar la atención de ustedes, por ejemplo, al tetrahidrofurano, que tiene un momento dipolar que ya vimos que es alto, y que es una molécula que se utiliza para un sinfín de reacciones. ¿Ok? Entonces, hay que decir algo interesante. Los éteres tienen pares de electrones no compartidos. Entonces, ellos van a ser buenos para disolver cationes. Sí, señores. Los aniones no, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros tenemos aniones, ¿verdad?, asociados a cationes que se podrían disolver, y esos aniones son duros, recuerden el concepto, o sea, son pequeños, ¿verdad?, y tienen carga negativa, ¿verdad? Estos van a generar con su cation respectivo unas interacciones atractivas de tipo iónico muy fuertes. Y entonces, en ese momento va a ser muy difícil que los compuestos que son polares o iónicos se disuelvan. Ok,
¿Cuándo es que los cationes se disuelven con mayor facilidad, muchachos? Bueno, cuando resulta que el anión asociado a ese catión que se va a disolver en el éter, ¿verdad? Es un catión suave, o sea, que tiene un volumen grande, que su carga negativa está dispersa y por lo tanto mayormente estabilizada, dando interacciones de tipo ion-ion más débiles. Bueno, otra ventaja que tienen los éteres, ¿verdad? Es que como tienen cierta polaridad, disuelven muchas sustancias químicas, inclusive bases fuertes, ¿verdad? Algunos ácidos fuertes se pueden usar también, aunque el éter se protona, en ciertas condiciones no se descompone. Pero, por ejemplo, nosotros queremos disolver una base muy fuerte en un alcohol para usar el alcohol como disolvente. No podemos, porque el alcohol sí reacciona con la base fuerte. En cambio, los éteres no lo hacen. Bueno, aquí tienen ustedes un montón de ejemplos, ¿verdad? De éteres que se utilizan en muy diversas reacciones. Bueno, y tenemos este de aquí que es un disolvente que se llama verde, ¿verdad? Todos estos funcionan como disolventes apróticos polares, ¿verdad? Pero este se le categoriza como un disolvente verde, muchachos, porque pues resulta ser, ¿verdad? Que es fácil de eliminar, ¿verdad? Y proviene más bien de mazorcas de maíz y otras fuentes de residuos de plantas. Bien, ok, aquí podemos ver entonces qué es lo que ocurre cuando un compuesto iónico, ¿verdad? ¿Verdad? Bastante polar, se encuentra con el éter. Aquí el litio no está muy bien solvatado, ¿verdad? Bueno, digo, el litio sí está muy bien solvatado, disculpen. Y el yoduro, aunque no está muy bien solvatado, como tiene su carga negativa estabilizada, pues no estorba este proceso de disolución. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Porque no hay una interacción muy fuerte con el litio con el yoduro. Sin embargo, vean ustedes, si yo quisiera disolver el fluoruro de litio, la cosa es muy distinta. Para romper las interacciones atractivas entre el litio y el flúor, ¿verdad? Yo necesitaría un disolvente como el alcohol, porque yo voy a necesitar que el flúor se solvate, ¿verdad? O lo que es lo mismo, que tenga con el disolvente unas interacciones tan fuertes o del mismo orden como las interacciones que existen entre el flúor y el litio, ¿verdad? O sea, esta solvatación ocurre muy bien en un alcohol, pero no ocurriría muy bien con un éter. Bien, otra característica fundamental, ¿verdad? De los éteres es que ellos forman complejos con especies electrofílicas y las estabilizan. Ustedes pueden observar acá, por ejemplo, que los pares de electrones no compartidos del éter, pues hacen como un sándwich, ¿verdad? Con el magnesio de este reactivo de Grignard. Bueno, resulta que estas interacciones que generan los éteres con el magnesio estabilizan este reactivo, ¿ok? Lo estabilizan y permiten que ese reactivo, en un ambiente, por supuesto, de cero humedad, pueda reaccionar bastante bien con especies electrofílicas. Bueno, ya sabemos que el diborano, por ejemplo, es una sustancia muy útil en química orgánica y que puede utilizarse, por ejemplo, para hacer alcoholes de tipo antimarkovnikov. Bueno, el diborano es un gas peligroso, ¿verdad? Igual que el trifluoruro de boro son gases peligrosos tóxicos. Y sin embargo, para poder utilizarlos en el laboratorio, lo que se hacen son disoluciones con éteres, que esas ya se venden, ¿verdad? Por parte de las casas comerciales. Resulta que los complejos son bastante estables y siempre que se manejen en una atmósfera exenta de humedad, van a funcionar muy bien en las reacciones para los cuales se han diseñado. ¿Ves? Aquí tenemos este ejemplo con el éter etílico, ¿verdad? Del eterato del trifluoruro de boro, ¿verdad? O sea, tienen en común las dos reacciones anteriores, ¿verdad? La formación de un enlace muy fuerte entre el electrófilo y el oxígeno del éter. Ahora, es un enlace fuerte, ¿verdad? Vean que inclusive yo de esta manera no utilizo más los gases. Sin embargo, hay que darse cuenta que este enlace, ¿verdad? Se puede romper en presencia de reactivos, ¿verdad? Que ataquen con más fuerza a estas especies que son ácidos de Lewis. Bueno, un caso muy especial de la solvatación de los éteres es la que generan los éteres corona, ¿verdad? Como los podemos ver acá. Los éteres corona me van a permitir a mí tener especies inorgánicas disueltas
en disolventes orgánicos. Esa es su gran, digamos, habilidad y tienen un sinfín de aplicaciones por esto. Bueno, vean ustedes que hay éteres corona de diferente tamaño que son capaces de solvatar por interacciones, como ustedes pueden ver, entre los pares de electrones no compartidos y la carga positiva del catión, ¿verdad? A los cationes. Bueno, los éteres corona tienen una nomenclatura muy sencilla. Vean, este es el 12 corona 4. Vamos a ver, vamos a contar. Vean, hay 4 oxígenos. Aquí está el 4. 12, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos y 4 oxígenos, 12. Entonces, para darle nombre a un éter corona, contamos todos los átomos que están formando el éter corona y lo ponemos primero, de primero, ¿verdad? Después un guión y decimos corona y luego citamos el número de oxígenos que tiene. Por ejemplo, este, el que es específico para el sodio es el 15 corona 5. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 oxígenos. ¿Sí? Y si contamos todos los átomos, entonces nos vamos a dar cuenta que son 15. Bueno, fíjense ustedes que cuando se solvatan los cationes en los éteres corona, entonces los aniones me quedan desnudos, es una forma de decirlo, y me quedan desnudos para atacar especies que están electrofílicas o positivas. Bien, vamos a hablar ahora de la nomenclatura de los éteres. ¿Ok? Bien, vamos a ver que los éteres, ¿verdad? Los éteres comunes tienen una nomenclatura IUPAC y además tienen una nomenclatura de tipo común. Bueno, ¿cómo es la nomenclatura IUPAC? Fíjense que es muy sencillo. Se coge la cadena más compleja o la que yo considere que es la cadena principal y se nombra como si fuera la cadena de un alcano normal, ¿verdad? O sea, me refiero a una de las cadenas que está pegada al oxígeno, ciertamente. Ahora, la otra cadena que yo no considero principal o compleja es la que yo voy a unir, ¿verdad? Junto con el oxígeno como si fuera un sustituyente de esta. Fíjense que esta especie de acá se llama metoxi, de metil y óxido, ¿verdad? Metoxietano. ¿Ok? Bueno, fíjense que en este caso, este sustituyente es más pequeño, este es más complejo, entonces yo le llamo a esta especie metoxibenceno, ¿verdad? Y en este caso yo puedo decirle a esta parte clorometoxi, metano. ¿Ok? Ahora vean, tenemos también lo que son los nombres comunes. Entonces, en los nombres comunes digo primero la palabra éter y después por orden alfabético llamo a los dos grupos alquilo, ¿verdad? Que están unidos al oxígeno, como sustituyentes. Este, por ejemplo, es el éter etil metílico. Bueno, en este caso, ¿verdad? Hay otro nombre común que es el anisol. Esta especie se llama anisol, pero también se puede llamar el éter fenil metílico. Finalmente, en este caso, ¿verdad? Yo puedo llamar, utilizando el nombre común, éter clorometil metílico. Bueno, muchas veces la gente usa esta nomenclatura común, muchachos, y se salta el orden alfabético, ¿verdad? Y ponen los sustituyentes que son ramificados primeros que los otros y demás. Lo que quiero decir con esto es que se puedan aceptar. Ok, para especies tan complejas o tan llenas de sustituyentes como estas dos primero, ¿verdad? Fíjense ustedes, o para alguna como esta, que tiene un grupo funcional más importante en la cadena que el éter, entonces yo prefiero utilizar la nomenclatura IUPAC. Fíjense que en este caso, vean este ejemplo, está muy interesante. Inclusive es el 1,1-dimetilciclohexano, ¿verdad? Y el éter es 13-toxi. Claro, porque aquí hay dos sustituyentes. Lo que me quiere decir, ¿verdad? Que en un compuesto que sea muy complejo, que tenga una estructura muy compleja con muchos sustituyentes, el éter va a tener una probabilidad que es similar a la de los grupos alquilo. De nuevo, por eso esta especie se llama 13-toxi, 1,1-dimetilciclohexano, porque los dos metilos, muchachos, están sobre el mismo carbono, y entonces este carbono tiene que tener el 1, porque es el que tiene más sustituyentes. Bueno, veamos este otro ejemplo. Entonces este es trans, claro, porque el grupo metoxi en este caso está hacia adentro del plano, mientras que el cloro está hacia afuera. ¿Lo ven? Y este es el trans 1 cloro, 2 metoxiciclobutano. De nuevo, fíjense ustedes que en este caso hay un conflicto de la numeración porque o este carbono es 1
o este es 1. ¿Ok? Pero, ¿cuál regla se sigue? En este caso, como cualquiera de los dos puede ser 1, se sigue la regla del orden alfabético. Y entonces este carbono de aquí, como tiene el cloro, que es con C, va a tener el 1. Y este que tiene el éter, como es con M, como va a empezar su nombre, va a tener el 2. Y no se olviden del trans, porque esta especie que tenemos acá, ¿verdad? Es rígida y tiene isomería geométrica. Finalmente, en este caso, fíjense que en este compuesto químico, el éter está en la posición 2, pero el alcohol tiene mayor prioridad según la tabla de prioridades de grupos funcionales y por esa razón se le llama 2-etoxietanol. Bien, ok, vamos a ver si podemos darle nombre a este. ¿Qué les parece? Les voy a dar un par de minutos para que ustedes intenten darle un nombre. Vamos. Bueno, creo que es suficiente, no van a ser un par de minutos, pero es que esto es muy sencillo. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una cadena principal que es de 5 carbonos, donde están todos estos sustituyentes. Yo debería decir que el grupo etoxi, porque tiene 2 carbonos en este caso unidos al oxígeno, está en la posición 2. Pero además sobre esa cadena voy a tener en la posición 2 y en la posición 3 un metil. Entonces, ¿cómo se llama el compuesto? 2-etoxi, correctamente, 2,3-dimetilpentano, UPAC. Entonces, utilizamos esta sección como un sustituyente de esta cadena principal. Ok, otro ejemplo. Vamos a ver, ¿qué les parece? En este caso es más sencillo. Claro, vamos a utilizar, digamos, como parte más compleja del nombre, ciclopentano, y vamos a decir que en la posición 1 hay 2 metoxis, o sea, 1,1 dimetoxiciclopentano. Ok, aquí de nuevo. Vamos a utilizar la parte cíclica como la parte más compleja, pero no olvidemos que en este caso, muchachos, hay una isomería geométrica y el alcohol, el grupo funcional, ¿verdad? Hidroxilo está hacia afuera y el éter está hacia abajo. Ahora ya sabemos que este carbono, porque este grupo es de mayor prioridad que este, va a tener el 1. Claro. Trans, no olvidamos, ¿verdad? La isomería geométrica en esta especie. También podrían haber ustedes utilizado R y S para caracterizar a estos centros quirales. Pero podemos decirle de manera más sencilla, trans-2- metoxi 1-ciclohexanol. O metoxi y pegado ciclohexan 1-ol. Bueno, aquí inclusive ahora tenemos otro grupo funcional distinto. Lógicamente, nosotros vamos a utilizar esta cadena como grupo más complejo y vamos a llamar, ¿verdad?, a la otra parte del éter como sustituyente. Entonces, esto va a ser un metoxi, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. No perdamos de vista que los dobles enlaces también son rígidos como los ciclos. Y entonces vamos a tener que hablar de si la especie es E o es Z. Muy bien. 2, porque aquí es donde comienza el doble enlace, que es el grupo funcional principal. 2E, porque este grupo y este grupo, que son los prioritarios en este doble enlace, están del mismo lado. 2E, 2-metoxi, 2-penteno. ¿Ok? Bueno, cuando los compuestos son así, muchachos, o sea, que tienen algún grado de complejidad, yo insisto, es mejor utilizar la nomenclatura de la IUPAC. Bien, bueno, vamos a hablar de la nomenclatura rápidamente de otros compuestos que ya nosotros vimos en Orgánica 1 cómo se sintetizaban. De paso, este capítulo, muchachos, tiene muchas reacciones de repaso. ¿Ok? O sea, nosotros vimos ya casi todo este capítulo en la Orgánica 1, por lo cual creo que solo le vamos a dedicar una sesión de práctica. Y creo que más bien está sobrado el tiempo porque muchachos, ustedes inclusive ya utilizaron en síntesis mucha química de epóxido sobre todo. ¿Ok? Recuerden que un alqueno se hace reaccionar con un perácido, ¿verdad? Más adelante vemos cómo era el mecanismo, ¿verdad?
Y entonces se obtiene un anillo de 3 miembros, un heterociclo, es hetero porque hay un oxígeno que no es un carbono, ¿verdad? Es un heterociclo de 3 miembros, ¿verdad? Que se llama un epoxio. Entonces, los epoxios se pueden llamar de muchas formas, ¿verdad? Entonces, se pueden llamar con el nombre del alqueno y la palabra óxido. En español sería el nombre de este compuesto, según esa nomenclatura, óxido de etileno. Fíjense ustedes que en este caso tenemos el ciclo hexeno, ¿verdad? Y si se hace reaccionar con el ácido peroxibenzoico, ¿verdad? O cualquier otro perácido, vamos a tener el óxido de ciclohexeno. Muy bien, vamos a ver. Hay otro tipo de nomenclatura que se puede utilizar, muchachos, para llamar a los epóxidos. Ya no es llamándolos como el óxido de un alqueno específico, sino, ¿verdad? Con la palabra epoxi, como si fuera parte de la cadena principal, ¿verdad? O del ciclo principal en este caso. Fíjense que aquí el éter está hacia afuera y el metilo está hacia adentro y por lo tanto la especie es trans. Pero fíjense ustedes que aquí en el epóxido los carbonos 1 y 2, ¿verdad? Van a ser los que conforman el ciclo de 3 miembros. Entonces, trans 1,2 epoxi. Ojo la diferencia. Con los alquenos, o cuando hablamos de la posición de un alqueno, solo utilizamos el número correspondiente al primer carbono del alqueno. En este caso no. Se dice 1,2 epoxi, 4 metil, ¿verdad? Ciclo hexano. ¿Ok? Esta es otra forma de nombrarlo. Vean este. En este caso también vamos a buscar una cadena principal en la que está inmerso nuestro epóxido. Entonces fíjense que el epóxido en sí, muchachos, el epóxido en sí, ¿verdad? Es una especie cíclica y rígida y por lo tanto también está sujeta a una estereoisomería geométrica. Y por eso cuando nos refiramos, ¿verdad?, a una especie como esta de cadena por un lado, ¿verdad?, y el epóxido, tenemos que utilizar o un cis o un trans. Fíjense que aquí el metilo y esta cadena están del mismo lado del epóxido, razón por la cual, entonces fíjense ustedes que le decimos cis. Ahora, vamos a numerar la cadena principal, ¿verdad? De esta forma, porque así le corresponde a los sustituyentes, incluido el epóxido, los números más bajos. Entonces, fíjense, este sería el cis 2, 3 epoxi. Ahora vean, 1, 2, 3 y 4 de esta cadena principal de 6. Entonces, claro, en 4 hay un éter sustituyente que es el 4-metoxi hexano. ¿Ok? Entonces, ya vimos dos formas de llamar a los epóxidos. ¿Ok? Recapitulando, podemos utilizar, ¿verdad?, la nomenclatura que se basa en llamarlos óxido de alqueno. O podemos utilizar la metodología que es más del estilo IUPAC de encontrar una cadena principal, muchachos, en la cual el epoxi, ¿verdad?, el epóxido está inmerso y yo tengo que citar las dos posiciones de ese epóxido, ¿verdad?, y llamarlo como sustituyente, o sea, en el prefijo del nombre como epoxi. Hay una tercera manera y es la de, en este caso, ¿verdad?, hablar como si se llamaran oxiranos. Fíjense que este es el oxirano, ¿verdad? O sea, el 1,2-epoxietano con la otra nomenclatura. En este caso, fíjense, si utilizamos la nomenclatura esta, derivada del oxirano, muchachos, entonces le vamos a dar el número 1 al oxígeno del heterociclo. Y el 2 y el 3 se van a repartir dependiendo de la prioridad de los sustituyentes que hayan en cada uno de sus carbonos. Por ejemplo, vean, si quiero nombrar esta especie como un oxirano, yo tengo que darle este carbono 2 porque está más sustituido, ¿verdad? Con dos sustituyentes iguales, por eso no hay cis ni trans aquí afuera. Pero vean, este es el 2,2-dietil, 3-isopropil oxirano. ¿Ven? Claro, si nosotros buscamos la cadena más larga, ¿verdad? Entonces es una cadena de 6, ven, aquí hay 1. Voy a contar como la cadena principal. Yo sé que aquí hay 2 ramificando a este, pero cuenten, ¿verdad? Como si fuera una cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o 5 y 6. Claro que es un hexano, ¿ok? Y ahora entonces hay que ver la numeración, ¿verdad? Entonces resulta que el etil, ¿verdad?, o los etiles están en la posición 1, 2, 3 y 4.
¿ves? 4-etil, ¿verdad? 2-metilpentano. O sea, empecé a numerar por aquí. ¿Ok? De esa forma le tocó a este grupo la numeración más baja. Bueno, vean este caso, por ejemplo, aquí tenemos, aquí sí, los grupos metoxi y metil, ¿verdad? Están en lados opuestos de esta especie. Por eso pongo un trans. Ahora, claro, ¿verdad? 2-metoxi, claro, porque el oxígeno es 1. El metoxi en este caso va a tener mayor prioridad que el metil. Trans 2-metoxi, 3-metiloxirano. Bueno, como ustedes quieran, ya saben. Vamos a conseguir la cadena más larga que es de 3, 1, 2, 3. Entonces, el epóxido, ¿verdad? Va a estar en 1, 2, epoxi, ¿verdad? Y 1-metoxipropano. ¿Ok? Más bien aquí este nombre lo tendríamos que revisar porque realmente en la cadena más larga, no, está bien. Está bien porque este carbono es el 1, de acuerdo a esta nomenclatura, muchachos, disculpen. Este sería el 1, 2 y este el 3, ¿ok? Y entonces 1-metoxipropano, sí, muy bien. Bueno, cuando ya no es un oxirano, muchachos, como en este caso, ¿verdad? Cuando no es un anillo de 3 miembros y es un anillo de 4, le llamamos oxetano. Y entonces fíjense ustedes que podemos utilizar el nombre de oxetano en la nomenclatura, ¿verdad? Normal, dándole 1 al oxígeno, ¿verdad? Y después el 2 lo va a tener, ¿verdad? Aquel sustituyente del anillo de 4 miembros, chavalos, que tenga, ¿verdad? El sustituyente con mayor prioridad, o sea, en este caso el etilo, ¿verdad? Entonces, 1, 2, ¿verdad? 3. Ahora, vean una cosa interesante en este ejemplo. Claro, ustedes me dirán, pero este carbono no tiene 2, yo no tengo que priorizarlo. Sí, pero en este caso, vean, 1, 2, 3. Por cualquier lado que yo me venga, yo voy a tener un número 3 aquí. Entonces, claro que le voy a dar a este el 2 porque tiene un etilo, ¿verdad? Mientras que este no tiene sustituyente. Bueno, 2 etil, 3 dimetil, oxetano.